Hola, jóvenes adultos de todo el mundo. Estamos muy contentos por darles la bienvenida a este devocional mundial desde el Centro de Visitantes del Templo de Washington, D.C. Soy el elder Clark Gilbert y también sirvo como 70 autoridad general y como comisionado del sistema educativo de la Iglesia. Nos complace tener con nosotros al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles y a su esposa Kathy Anderson como discursantes esta tarde. Los amamos y estamos deseosos de escuchar sus mensajes. También damos una cordial bienvenida a varios jóvenes adultos del Instituto de Washington, D.C. que participarán en nuestro análisis esta tarde. Comenzaremos entonando el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias. Nuestra directora de música esta tarde es Sara Gutiérrez y nos acompañará al órgano Daniel Peterson, ambos de la estaca Washington DC Norte de jóvenes adultos solteros. Después del himno, Casey Jones de la estaca Washington DC Sur de jóvenes adultos solteros ofrecerá la primera oración. Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por estar aquí reunidos como jóvenes adultos en todo el mundo. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de recibir las enseñanzas del elder Anderson. Estamos muy agradecidos por nuestro querido profeta, el presidente Oaks, y te pedimos que lo bendigas a él, a su esposa y a su familia. Padre, estamos muy agradecidos por esta etapa de nuestra vida. Estamos agradecidos por las cosas que estamos aprendiendo y por la forma en que estamos creciendo. Y te pedimos esta noche que bendigas nuestro corazón y nuestra mente para que estén abiertos a lo que debemos aprender y las cosas que necesitamos para nuestras propias decisiones personales y lo que está en nuestro corazón. Estamos agradecidos por el conocimiento de un Salvador que está con nosotros cada día. Ayúdanos a sentir su amor y su presencia esta noche. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por su sincera y hermosa oración, hermana Jones. Comenzaremos esta velada especial con un número musical interpretado por los miembros del coro de adultos de Washington, D.C., que nos deleitarán con Loor al Señor, al Todopoderoso, bajo la dirección de Gregory Jack y con el acompañamiento de Sarah Meredith en el violoncelo, Benjamin Wadsworth en el violín y Daniel Peterson al piano. Después del número musical, escucharemos al elder y a la hermana Anderson. Tras sus mensajes, la congregación entonará el himno número 5, Oh Dios de Israel, y Dayo Kitoko, de la estaca Washington DC Norte de jóvenes adultos solteros, ofrecerá la última oración. Ahora tendré el privilegio de presentar a los Anderson. El elder Neil L. Anderson fue nombrado apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 4 de abril de 2009.
El elder Andersen aporta a su llamamiento una valiosa experiencia internacional. Él habla francés, portugués y español, además de inglés, su lengua materna. El elder Andersen contrajo matrimonio con Kathy Williams en 1975. Tienen 4 hijos y son abuelos de 17 nietos. En mis años observando el liderazgo del elder Andersen, he notado al menos 2 cosas. En primer lugar, tanto él como su esposa están profundamente enfocados en sostener al profeta. He visto cómo estudian sus palabras y cómo las aplican a su vida y a sus enseñanzas. En segundo lugar, como testigo especial del nombre de Cristo ante todo el mundo, he sentido el testimonio del elder Andersen acerca del Salvador. Estuve con el elder y la hermana Andersen cuando le entregaron una estatua del Salvador Jesucristo como obsequio a un alto funcionario del gobierno. Y pude sentir la fuerza de su testimonio del Salvador en aquella ocasión. Sé que ustedes sentirán ese mismo espíritu esta tarde mientras Él nos enseña en este devocional mundial. Ahora escucharemos al coro antes de las palabras de los Andersen. Praise
Esto fue notable, hermoso, asombroso. Y pienso en eso mismo con esta hermosa imagen del Salvador, el Christus. Y yo sé que sus manos están extendidas hacia ustedes. Gracias por esta hermosa expresión de amor por el Salvador. Muchas, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas en todo el mundo, les expreso mi amor y también les transmito el amor de la recientemente reorganizada primera presidencia de la Iglesia, el presidente Dallin H. Oaks, el presidente Henry B. Eyring y el presidente D. Todd Christofferson. También les traigo el amor, por supuesto, de mi quórum, el quórum de los 12 apóstoles. Kathy y yo estamos muy agradecidos de estar aquí, en el centro de visitantes del Templo de Washington, D.C., a la sombra de esta hermosa casa del Señor. Estoy muy feliz de estar con ustedes, nuestros maravillosos jóvenes adultos, tanto aquí como en todo el mundo. Los amamos. Estamos muy agradecidos por su devoción a Jesucristo y por ser sus discípulos. Oro fervientemente para que durante la próxima hora el Espíritu del Señor esté con nosotros y para que nuestra fe en el Salvador y en su Evangelio restaurado se fortalezca y se ratifique. Esta noche hablaremos del profeta y del templo y de cómo nos dirigen hacia nuestro Salvador Jesucristo. Pero primero, una expresión de amor hacia el presidente Oaks de parte de los jóvenes adultos que están lejos de aquí. Hola, presidente Oaks. Oaks. Solo queríamos decirle que usted y la hermana Oaks están en nuestros pensamientos. Adiós. Presidente Oaks, estamos muy agradecidos por su ejemplo y sus enseñanzas. Estamos deseosos de aprender de usted. Hola desde Johannesburgo, Sudáfrica. Los amamos, presidente Oaks. Saludos, presidente Oaks, desde las Filipinas. Estamos muy emocionados de aprender de sus mensajes. Y esto viene de todo el mundo. Quiero comenzar por contarles acerca de una experiencia sagrada que tuve hace solo unos días, el martes 14 de octubre. Fue ese día que nos reunimos los 14 apóstoles ordenados en ayuno y ferviente oración para la bendición del Señor en la reorganización de la nueva presidencia. Ese fue un momento en el que el cielo y la tierra se unieron. Cuán agradecido estoy por el poderoso e inolvidable testimonio y confirmación que recibimos cada uno de nosotros individual y en conjunto. Con las manos de los 13 apóstoles sobre la cabeza del presidente Dallin H. Oaks, el presidente Jeffrey R. Holland apartó al apóstol del Señor de mayor antigüedad como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les doy mi solemne y humilde testimonio de que Él es el profeta del Señor en la tierra. Él conoce la voz del Señor. Él nos guiará en verdad y nos guiará hacia el Señor Jesucristo. A medida en que estemos dispuestos, que seamos enseñables, nuestra mente y espíritu se expandirán y los poderes del cielo bendecirán nuestras vidas. Las llaves del sacerdocio de Dios se encuentran en su plenitud y el presidente Dallin H. Oaks posee la autoridad para ejercer estas llaves. Pueden recordar las palabras de Jesús a Pedro, su apóstol. Él le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El Señor dijo acerca del profeta José: porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Estas palabras también son ciertas para nuestro profeta, el presidente Dallin H. Oaks. Piensen en esto. Durante 41 años, en su sagrado llamamiento, el presidente Oaks ha dado testimonio en calidad de testigo especial del Señor Jesucristo. Veamos. Esta conferencia semestral es mi primera oportunidad que tengo de hablar a los miembros de la Iglesia y de expresar mi aceptación y mi llamamiento al Consejo de los 12. Me dedicaré con todo mi corazón, alma, mente y fuerza a los importantes deberes que se me encomienden, especialmente a las responsabilidades de ser testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo.
Amamos al Señor Jesucristo. Él es el Mesías, nuestro Salvador y Redentor. Su nombre es el único nombre por el cual podemos ser salvos. La fe en el Señor Jesucristo les prepara para lo que la vida les pueda deparar. Esta clase de fe los prepara para encarar las oportunidades de la vida, para aprovechar aquellas que nos lleguen a la vida y perseverar hasta a través de las desilusiones por aquellas que nos hayamos perdido. Damos testimonio en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Testifico de Jesucristo, nuestro Salvador, que nos invita a todos a venir a Él y a ser perfeccionados en Él. Jesús vendará nuestras heridas y sanará a los que se hallan con pesadas cargas. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Testifico del Señor Jesucristo, quien es el Hijo unigénito de Dios, nuestro Padre eterno. Él nos invita a seguir la senda de los convenios que conduce a una reunión familiar celestial. Los poderes selladores del sacerdocio, dirigidos por las llaves restauradas en el templo de Kirtland, unen a las familias por la eternidad. Actualmente se están ejerciendo en un número cada vez mayor de templos del Señor en todo el mundo. Esto es real. Ruego que seamos parte de ello. Sé con absoluta certeza que esta es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico del Señor Jesucristo, quien dirige esta Iglesia, e invoco sus bendiciones sobre todos nosotros al esforzarnos por servirle. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy queremos hablar sobre algunas de las poderosas enseñanzas que hemos recibido del presidente Oaks y deseamos pensar en cómo estas enseñanzas pueden bendecir nuestra vida. Y en este sagrado entorno del templo, también deseamos hablar de cómo la casa del Señor brinda poder, paz y revelación en este momento tan importante en sus vidas. Kathy tuvo una experiencia en la ocasión del anuncio del templo de Washington, D.C., la cual me gustaría que escucharan de boca de ella. Kathy. Este templo, el templo de Washington, D.C., es muy especial para mí. Cuando era niña, crecí en Florida, al sur de los Estados Unidos. Y nuestro templo más cercano estaba a 3,700 kilómetros en Salt Lake City. Cuando tenía 4 años, mi familia viajó a Salt Lake City para que pudiéramos sellarnos como familia. Cuando tenía 12 años, se anunció que se construiría el templo de Washington, D.C. Estábamos muy emocionados de pensar que habría un templo a tan solo 1,450 kilómetros de nosotros. Recuerdo vívidamente un domingo en el que el obispo les pidió a todos los padres que se quedaran después de las reuniones para tener una reunión especial con él. Al ser una niña, me preguntaba, con algo de temor, creo, ¿por qué el obispo querría reunirse con todos los padres? Cuando salieron de la reunión, nos subimos al coche para ir a casa. Y mis padres me dijeron, el obispo nos ha pedido, y es un pedido de los líderes de la iglesia, que donemos una suma significativa de dinero para construir el templo de Washington, D.C. Mi familia no tenía mucho dinero y parecía
que la suma de dinero que les habían pedido dar era bastante grande. Pero mis padres dijeron, tendremos, como familia, que sacrificar algunas cosas para esto. Pero, ¿se imaginan lo bendecidos que seremos al tener un templo a tan solo 1,450 kilómetros de aquí? Este templo ocupa un lugar muy especial en mi corazón y en el de mi familia. Gracias, Katy. El profeta y el templo nos dirigen hacia El Salvador. En un mundo de conmoción, confusión y tantas distracciones, el profeta y el templo nos mantienen anclados a nuestro cimiento espiritual. A medida que el mundo se aleja de sus amarres espirituales, el Señor envía un poder compensatorio a ustedes, sus discípulos. Dos de las bendiciones compensatorias más grandes para los justos son las enseñanzas de los profetas y los dones de la casa del Señor. El presidente Dallin H. Oaks ha sido preservado, preparado y refinado a lo largo de más de 9 décadas. En la conferencia general hace un mes, él habló de la enorme tristeza que sintió a los 7 años cuando su padre falleció. Fue criado por una madre sola, profesora en la escuela pública local. En su juventud, su mente y espíritu florecieron y fue aceptado en una de las universidades de derecho más prestigiosas de los Estados Unidos, la Universidad de Chicago. Ahí sobresalió de tal manera que el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez Earl Warren, quien ocupaba el cargo judicial más alto de todo el país, seleccionó a Dallin Oaks, recién egresado de la Facultad de Derecho, para que fuera su asistente y secretario. Esto marcó el inicio de un camino que le presentaría a este joven de enorme inteligencia y capacidad grandes oportunidades en el mundo. El presidente Oaks no dejó que las muchas ofertas de prosperidad económica y de reconocimiento que el mundo le ofrecía lo desviaran del plan que el Señor tenía para él. En cambio, él siguió aquellas silenciosas impresiones conforme el Señor lo iba guiando. Él ha dicho, a lo largo de mi vida, mi Maestro Supremo ha sido la voz apacible y delicada y los sentimientos que el Espíritu del Señor comunica. A los 38 años, fue nombrado rector de la Universidad Brigham Young. De manera personal, el presidente Oaks y sus lecciones me han enseñado, me han instruido e influido durante más de 50 años. Mi primer contacto con el presidente Oaks se produjo cuando regresé de mi misión y él era el dinámico y visionario rector de BYU. Él era una persona cálida y afable y los estudiantes lo querían mucho. Aquí tienen un corto video de un discurso que él pronunció el mismo año en que yo me gradué. Durante el año suelo visitar a uno de los comedores del campus y almorzar con algún grupo de sorprendidos estudiantes. Así hago para averiguar qué pasa por las mentes de ellos. Y una vez hace unos años me senté a la mesa de unos jóvenes de primer año y, sin presentarme, empecé a hacerles preguntas acerca de sus experiencias en BYU. Pronto uno de los jóvenes, aparentemente un tanto molesto por el interrogatorio de un desconocido, me dijo, ¿usted trabaja aquí o qué? Cuando le respondí que sí, entonces hizo algunas preguntas propias de él y me dijo, ¿a qué se dedica? Soy el rector, le respondí. Haciendo casi caso omiso de los codazos de sus compañeros, insistió, ¿rector de qué? Se lo expliqué y todos nos reímos un poco nerviosos. Luego añadió un comentario que nunca olvidaré. Dijo, yo voy a todas las asambleas y lo veo allá, pero es que usted está tan lejos que no le veo la cara. Cuando este joven hizo ese comentario, decidí ayudar a los estudiantes a ver mi cara algún día. Esa determinación se reforzó cuando le dije a un estudiante que con mi esposa y mis hijos habíamos acampado mucho y que de hecho habíamos pasado la noche en carpa durmiendo en el suelo en 25 estados diferentes del país. Él quedó incrédulo. ¿De verdad hace eso?, preguntó. No me imagino un rector haciendo cosas así.
De nuevo se me recordó que el aura y la lejanía de mi cargo eran tan grandes que mi familia y yo no éramos personas reales para la mayoría. Incluso mis hijos sintieron la distancia después de que me vieron sentado en el estrado durante una de mis charlas. Una de mis 2 hijas mayores me dijo: «Papá, te veías tan enfadado y gruñón. Si no te conociéramos, habríamos pensado que estabas enojado». Esto me recordó que solo mis allegados más cercanos me habían oído reírme o sabían que era de buen humor, aún en medio de circunstancias muy estresantes. Yo quería cambiar eso porque soy profesor y no conviene que los profesores estén tan distantes que los demás no los vean como a una persona real. Es importante que vean mi cara tanto como yo trato de ver la cara de ustedes. Durante mi tiempo en BYU, por una serie de eventos, en ocasiones tuve la oportunidad de interactuar personalmente con él. Experimenté su fe y su sentido de justicia, su consideración y su interés por las personas. Él, a medida que le era posible, asistía a las celebraciones de bodas de muchos de los estudiantes de la universidad. Aquí está con la hermana June Oakes en nuestra boda. Curiosamente, esto solo fue unas semanas antes de que naciera la 6ª de los hijos de la familia Oakes, la reconocida violinista Jenny Oakes Baker. Al dejar BYU, aprendí de sus discursos y enseñanzas. Y 16 años después, en 1991, como miembro del Quórum de los 12, su asignación lo llevó a Burdeos, Francia, donde yo prestaba servicio como presidente de misión. En mis 32 años como autoridad general, yo, al igual que mis hermanos en el Quórum, he sido bendecido por su disposición a enseñarme, a escucharme y a compartir su notable sabiduría conmigo. Esta es una foto del presidente y la hermana Kristen Oakes con Kathy y conmigo en Latinoamérica ya hace algunos años. En los 93 años de vida del presidente Oakes, él ha logrado enormes éxitos, así como también ha pasado momentos de tristeza y decepción. Yo ya lo conocía cuando yo estaba en los 70 y él en el Quórum de los 12, cuando su esposa, la hermana June Oakes, falleció hace 27 años. Yo pude ver su dolor y sufrimiento en los meses siguientes. Para honrar a su amada June, escribió un extraordinario libro sobre su vida y el amor que él le tenía y las reflexiones sobre ella que quería compartir con su familia. No fue sino hasta 2 años después que abrió su corazón roto y conoció a la hermana Kristen McMahon. Ella ha traído un enorme amor y felicidad a su vida durante los últimos 25 años. Kathy, ¿podrías decir algo sobre la extraordinaria hermana Kristen Oakes? Me encantaría decir algo acerca de la hermana Oakes. Amo a la hermana Kristen Oakes. Y si aún no la conocen, también ustedes la van a amar. Mi esposo regresó a casa hace un par de días y me dijo: ¿viste el video del presidente y la hermana Oakes? Y él, no sé si me dijiste si lo habías visto o no, pero le dije, bueno, es increíble y a los jóvenes adultos les va a encantar. Y él dijo, bueno, probablemente todos los jóvenes adultos ya lo han visto. Le dije, no importa, les encantará verlo otra vez porque a mí me encanta verlo todos los días, es hermoso. Entonces estuvo de acuerdo. ¿Tú los incitaste a hacer esto? No, yo no los incité. En tu cumpleaños quiero agradecerte por hacerme feliz y por hacerme un mejor hombre y un líder de la iglesia mejor informado. Y un abuelo, bisabuelo y tatarabuelo más eficaz. Tenemos 29 nietos y 75 bisnietos y 2, que pronto serán 3 tataranietos. Esta es una mujer que con sus 28 años de edad preside una gran población. Para mí es un privilegio. Creo que lo más maravilloso para mí es tener una familia y tener una familia unida y ser tu esposa. Gracias. Yo siempre le digo que es mi persona favorita. Y ella es la mía.
¿No les encanta esto? ¿No es hermoso? La hermana Kristen Oakes es una devota discípula de Jesucristo. Su vida está llena de fe y amor. Ella tiene un corazón muy tierno y creo que ella es realmente un dulce ángel en la tierra. Qué agradecido estoy de que el Señor haya preservado a Darlene Harris Oakes durante estas muchas décadas, enseñándole, guiándolo, preparándolo para estos últimos años de su vida. A temprana edad, él decidió que su lema personal sería: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto él lo ha hecho sin pensar atención a la fama o la fortuna del mundo. El Señor ha moldeado su corazón y al servir como profeta de Dios sobre la tierra, lo usará él para ayudar a moldear a cada uno de nosotros. Para que se den una idea de quién es nuestro profeta, esta fascinante pintura él la ha colgado de su oficina por más de 40 años y el título es Hombre Olvidado. Aquí se muestra un hombre abatido sentado sobre una acera y detrás de él el mundo pasa de largo sin prestarle atención cualquiera. El presidente Oakes ama a cada hijo e hija de Dios y esta pintura le ha recordado que él debe tender la mano a quienes se sienten solos, quienes se sientan abatidos, quienes necesiten conocer su propio valor y el amor de su Padre Celestial. El presidente Oakes ha señalado que aunque el hombre de la pintura se siente olvidado, el sol sigue brillando sobre su cabeza, lo que significa que su Padre Celestial conoce sus dificultades. El presidente Oakes ha dicho de esta pintura que tiene un significado especial para él y le recuerda cosas que debe tener presentes. Amo el corazón del presidente Darlene H. Oakes. Con nuestros jóvenes adultos aquí en Washington, D.C., hemos hablado de 3 temas importantes que el presidente Oakes ha tratado con frecuencia. Pero primeramente, veamos otra expresión de amor al presidente Oakes por parte de jóvenes adultos en todo el mundo. Aloha, presidente y hermana Oakes. Estamos muy agradecidos por el ejemplo que ambos nos dan a nosotros y a la Iglesia. Los amamos y los sostenemos. Hola desde Oakland, Utah. Estamos tan agradecidos por su consejo, especialmente por decir que la exaltación es un asunto familiar. Lo amamos y lo sostenemos. Hola, presidente Oakes. Le enviamos nuestro amor desde Roma, Italia. Nos encantan sus enseñanzas sobre la familia eterna y estamos deseosos de verlo aquí en la ciudad eterna. Adiós. Adiós, los amamos. Nuestros temas de hoy, en primer lugar, son defender la verdad, después la familia, el matrimonio y los hijos, y tercero, la revelación. Entonces, comenzando con defender la verdad. Como saben, y al escuchar al presidente Oakes a través de los años, él no tiene temor a decir la verdad con amor. Y yo admiro su valentía. Siempre es amable y es considerado al hablar, pero también es directo a la hora de ayudarnos a saber lo que es correcto. Vean nuestro primer video de 1 minuto del presidente Oakes y luego comenzaremos el análisis con algunos de los jóvenes que tenemos aquí con nosotros. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo. Vivimos en tiempos peligrosos en los que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Debemos estar firmes contra los valores y las prácticas que nos alejan de las enseñanzas del Señor y de nuestros convenios, privilegios y obligaciones. Y podemos lograr eso con amor. Es posible seguir amando a los demás y encontrar un terreno común sin comprometer las verdades que conocemos. ¿Pueden creer lo hermoso que es este lugar? Y ahora hablaremos acerca de defender la verdad. Tengo junto a mí a 4 maravillosos jóvenes adultos de la zona de aquí de Washington, D.C. Tenemos a Zach, a Samita, también está Joy y también Ethan.
hablaremos un poco acerca de lo que acabamos de ver de las enseñanzas del presidente Oaks. ¿Qué les vino a la mente al escuchar sus palabras? ¿Alguien desea comenzar? Es una decisión consciente el decir, voy a ser un discípulo de Cristo, voy a escoger a Cristo, aunque sea difícil o aunque mis circunstancias y lo que siento me inhiben. Sé que Él puede vencer todo eso y ayudarme. Considero que puede resultar más difícil escoger a Cristo cuando nadie observa y tengo que decidir por mí mismo cómo voy a ocupar el tiempo o escoger ser un discípulo de Cristo en ese momento. Nos acompañan hoy Chris, Olivia, de este lado Lindsay y Kelson. Y estamos ansiosos de escuchar lo que piensan sobre lo que acaban de oír del presidente Oaks. Lindsay, ¿qué te vino a la mente cuando escuchaste estas palabras? Yo sé que defender la verdad es algo que en este mundo puede resultar difícil, pero sabes que no estás solo, tienes el Espíritu, y yo diría que si pides que el Espíritu te acompañe en esas situaciones que tal vez sean delicadas, entonces Él podrá guiarte y darte las palabras que debes decir, porque no estás sola. Eres parte de la causa más grande en la tierra, que es ser un discípulo de Cristo y representarlo. Creo que algo que está implícito en la frase defender la verdad es el hecho de que hay algún tipo de adversidad. Y eso es lo que hace que defender la verdad sea difícil a veces. Pero creo que algo que me ha ayudado es recordar los dos grandes mandamientos. Uno, amar a Dios, que lo demostramos al seguir los mandamientos, pero también amar al prójimo. Y considero que la mejor manera de defender la verdad es crear un ambiente que invita al Espíritu a testificar de tus palabras. Y la mejor manera de invitar al Espíritu es demostrar amor. Antes de ir al segundo tema, ¿por qué no escuchamos otra expresión de amor desde otras partes del mundo? Estamos en Muñaz, Mozambique. Le amamos, presidente Oaks. Lo amamos, presidente Vamos, Oaks. presidente Oaks. Estamos muy agradecidos por su ejemplo de fe durante toda su vida. Lo amamos, presidente Oaks. Los amamos. Los amamos. Y hemos sido muy conmovidos por el mensaje del presidente Oaks en esta última conferencia. Él habló con mucho poder acerca de la familia, del matrimonio y de los hijos. ¿Recuerdan que dijo, la iglesia de Jesucristo se conoce a veces como una iglesia centrada en la familia? Y lo es. Veamos este video corto y nuestra conversación con los jóvenes adultos. Nuestra relación con Dios y el propósito de nuestra vida terrenal se explican en términos de la familia. Es fundamental que los santos de los últimos días no pierdan su comprensión del propósito del matrimonio y del valor de los hijos. Ese es el futuro por el que nos esforzamos. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días se centra en la familia. Somos una iglesia de familias. El matrimonio es fundamental para el propósito de la vida terrenal y lo que sigue. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso que nos creó con la capacidad de seguir sus mandamientos de multiplicarnos y henchir la tierra. Ese poder de creación es uno de los dones más preciados que tenemos en la vida terrenal. Pero un elemento central de ese don es la ley de castidad, el mandamiento de que los poderes de la procreación se expresen solamente dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Consideren lo que los jóvenes adultos santos de los últimos días se pierden cuando sus matrimonios se retrasan intencionalmente por un tiempo significativo. Oportunidades perdidas y bendiciones pospuestas. Esto significa retrasos en el importante crecimiento personal que se produce en la relación entre el esposo y la esposa. Crecimiento en cualidades tales como el sacrificio y la humildad. Significa menores oportunidades de trabajar juntos para edificar el reino de Dios. Y lo que es más importante, significa que nacen menos niños que se crían con las bendiciones del Evangelio. Solo recuerden, un Padre Celestial amoroso tiene un plan para sus jóvenes adultos.
Y parte de ese plan lo constituyen el matrimonio y los hijos. ¿Pueden creer que existe este lugar tan hermoso junto a la vista más emblemática del templo de Washington, D.C.? Y estamos presentes aquí para hablar acerca de las familias, del matrimonio y de los hijos. Aquí nos acompañan Max y Nicole, que están casados, y de este otro lado nos acompañan Chris y Lindsay, que también están casados. ¿Qué les vino a la mente cuando escucharon al presidente Oaks hablar en esta conferencia pasada? Sí, pues yo estoy muy agradecido por el presidente Oaks y por enseñar sobre la importancia de la familia. Considero que para mí, en lo personal y para Nicole, el estar casado con Nicole es una de las bendiciones más preciadas de mi vida. Y también lo es tener una familia. Tenemos un hijo de 3 años, Enoch. Estoy muy agradecida por las enseñanzas de los profetas y apóstoles sobre la importancia de la familia. Creo que en nuestra vida cotidiana puede resultar difícil imaginar cómo se verá nuestra vida con una carrera profesional y además con una familia. En mi caso, sabía que quería obtener un título universitario, un título de posgrado, y también quería tener una familia. Y el camino para hacer ambas cosas no fue sencillo para mí. Max y yo decidimos y dedicamos mucho tiempo ayunando, orando y yendo al templo para tratar de aprender a equilibrar esas dos cosas, y sentimos la inspiración de que si poníamos la familia en primer lugar, todo saldría bien. A veces no sabíamos cómo iban a resultar las cosas de un mes para otro, pero salieron bien. Tengo un fuerte testimonio de la importancia de la familia y de hacer de ella una prioridad. Lindsay, cuéntanos, ¿cómo es estar casada con Chris? Nos casamos precisamente en este templo aquí. Y el solo hecho de poder estar sellada a Chris, alguien tan maravilloso y dulce como él, ha sido una gran bendición. Saber que estamos juntos en esto, pero también que no somos solo nosotros dos, sino que somos una familia y estamos centrados en Cristo. Y que sean cual sean los retos que se nos presenten, ya sea pagar los préstamos estudiantiles o procurar consolidar nuestras carreras profesionales, sabemos que lo haremos juntos con Cristo a nuestro lado. Tal vez nos casamos ya mayores, pero creo que no fue por no intentarlo. Considero que el Señor tiene un tiempo adecuado para todas las cosas y pienso que ambos fuimos fieles y estábamos seguros de que el Señor tenía un plan para nosotros y de que si éramos diligentes en guardar sus mandamientos, ese momento llegaría finalmente. Están con nosotros Ethan, Joy, Olivia, Zach, Samita, Lindsay y Kelton. Y vamos a hablar un poco acerca de estas 3 palabras: familia, matrimonio e hijos. Yo creo que hay muchas personas con circunstancias familiares diferentes y pues me siento personalmente bendecido de que se me haya dado pues una familia que me ha brindado mucha guía, mucho propósito, identidad y pues un sentimiento de seguridad. Y me gusta meditar en todas las bendiciones que he recibido al formar parte de una familia, yo mismo, y al ver a mis hermanos con sus familias y simplemente lo maravillosa que puede ser la vida familiar. Y pues conozco a mucha gente. Sé que ninguna familia es perfecta. Y bueno, pues una vez que sientes el gozo que puede haber en una familia, o sea, eso puede motivarte a querer tener una también. Todavía no estoy casada, pero anhelo casarme en el templo. Sé que el matrimonio es esencial para el plan de Dios y el Evangelio mismo nos enseña que nos bendice y nos exalta eternamente. A veces queremos que las cosas funcionen, pero no es así. Pero algo que he aprendido en mi vida es tener fe en el tiempo de Dios. Y sé que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que nos conoce y nos ama individualmente. No importa cuánto tiempo tome, solo debemos confiar en Él. Y lo segundo que he aprendido es prepararme espiritualmente y personalmente. La preparación para el matrimonio eterno no comienza cuando encuentras a un compañero. Puedes comenzar tu trayectoria personal ahora mismo.
Joy, espero que no te moleste que mencione esto. Tú te uniste a la iglesia hace tan solo un par de años, después de atravesar un matrimonio triste. ¿Qué piensas ahora de la familia, del matrimonio? ¿Cuál es tu postura actual como miembro de la iglesia? Bueno, realmente me gustó cómo el presidente Oaks se dirigió a todos y me gustó cómo reconoció que no todas las situaciones son felices. Y me gustó mucho cómo les habla a las madres, porque soy madre de ese matrimonio y tengo un niño pequeño de 4 años. Me gustó lo que dijo, que incluso si no estás casado actualmente, aún puedes enseñar a tus hijos a valorar las bendiciones de la familia y de sellarse en el templo. Me sentí muy comprendida cuando se dirigió a las personas en situaciones no tradicionales, como las madres que no están casadas. Una de las cosas que el presidente Oaks dijo previamente en un devocional de BYU fue que no se pueden forzar las cosas espirituales. Leí esa frase y me impactó mucho porque queremos un matrimonio espiritual, queremos una familia espiritual, queremos una familia centrada en Cristo, queremos un compañero que tenga fe, a quien podamos servir, que podamos apoyar. Y eso solo se encuentra cuando enfocamos nuestra vida en Jesucristo. Y creo que a veces, cuando somos más jóvenes, sentimos frustración. No es así. Pensamos, podría haberlo logrado, o esto, o lo otro, o lo que sea. Y en realidad no se pueden forzar las cosas espirituales. Me encanta lo que dices y voy a darte un pequeño desafío. No se pueden forzar las cosas espirituales, pero se puede propiciar una mayor interacción con las jóvenes. ¿Cómo haces eso? Bueno, pues ya sabes, hay muchas maneras, ¿no? O sea, yo siempre pues miro alrededor para tal vez tratar de conocer a alguien, tal vez una que otra aplicación, pero hay que entender que esa búsqueda es lo más importante que podemos tener y el exponerse, tener la confianza para decir, soy un hijo de Dios y tengo muchas cosas buenas que ofrecerte y voy a salir a presentarme a alguien y aprender sobre esa persona y saber más sobre quién es y en qué cree y qué hace en su vida. Al centrarte en la otra persona, así puedes aprender mucho más sobre ti mismo. Olivia, al buscar a alguien con quien posiblemente pudieras casarte, ¿qué es lo que buscas? Pienso que antes que nada busco a alguien que guarde sus convenios. Zach, tú sabes que el presidente Oaks habla bastante acerca de la proclamación para la familia. ¿Qué sientes sobre los distintos principios que hay en ella? ¿Has pensado en esto recientemente? Sí, supongo que tengo 2 pensamientos. Y lo primero es que puede ser difícil escuchar a los líderes de la iglesia o leer la proclamación sobre la familia y ver que mi vida no esté a la altura en este momento. Y eso puede ser muy difícil. Pero solo porque es difícil o duro no quiere decir que no sea verdad. Y supongo que el segundo pensamiento, como escuchamos en el video, el presidente Oaks mencionó que el mayor crecimiento viene en el matrimonio y en la relación matrimonial, y sabiendo que eso es verdad, creer y confiar que eso es verdad, no me excusa como persona no casada de enfocarme en los convenios que he hecho y de tratar de ser más como Cristo en todas las formas que yo pueda. Exacto. Gracias por decirlo de esta manera, con esta perspectiva tan bonita. ¿Podemos ver una muestra final del amor hacia el presidente Oaks antes de hablar del tercer tema? Oramos por usted desde las hermosas islas de Tonga. Mandamos cariños de Corea. Los amamos, presidente Oaks. Es un privilegio sostenerlo como profeta de la Iglesia en esta siguiente etapa de liderazgo de la Iglesia, presidente Oaks. Estamos encantadas de seguirle y nos entusiasma apoyarlo como jóvenes adultos en todo el mundo. Entonces, nuestro tercer tema es la revelación. Este es un tema que el presidente Oaks no solamente ha mencionado, sino uno que él ha vivido. Como dije antes, él ha dicho, a lo largo de mi vida, mi maestro supremo ha sido la voz apacible y delicada y los sentimientos que el Espíritu del Señor comunica.
En un poderoso discurso pronunciado en 1992, él habló de una experiencia en la que su vida estuvo en peligro y en que la guía del Espíritu Santo lo salvó a él y a un joven desconocido de una tragedia segura. Él vivía en Chicago. Tarde, ya después de una reunión de la iglesia, él y la hermana Oaks llevaron a casa a una hermana del barrio que vivía en una zona problemática de Chicago. Él acompañó a la hermana hasta la entrada de su casa, y cuando él regresaba al auto, un joven salió de la nada con un arma en la mano y se la puso contra el estómago al Elder Oaks. Le exigió dinero, y con el arma todavía contra el estómago del Elder Oaks. Y después de un tenso diálogo, el Elder Oaks cuenta que un autobús se acercó y que recibió la siguiente inspiración. Escuchemos. Mientras eso sucedía a espaldas del ladrón y sin que él se diera cuenta, de repente se puso nervioso y algo distraído. Había movido el arma hasta que ya no me apuntaba al estómago, sino que estaba ligeramente hacia la izquierda. Yo ya tenía el brazo algo levantado y con un rápido movimiento podría quitarle el arma, evitando tal vez que me hiriera. Yo era más alto y más robusto que él. Y en esa época de mi vida, pues estaba en buen estado físico. Y sabía que podía ganarle, sin lugar a duda, en una lucha rápida si lograba quitarle el revólver. Precisamente en el momento en que pensaba llevar a cabo mi plan, tuve una experiencia muy especial. No vi ni oí nada, pero supe algo. Supe lo que sucedería si conseguía agarrar el arma. Lucharíamos y yo daría vuelta el arma hasta que quedara apuntándole al pecho del joven. El revólver se dispararía y él moriría. También supe que no debía tener la sangre de ese muchacho en mi conciencia por el resto de mi vida. Me tranquilicé y mientras el autobús partía, seguí el impulso de ponerle la mano derecha sobre el hombro y darle una pequeña regañiza. Pues June y yo teníamos varios hijos adolescentes y el dar regañizas me venía algo bien natural. Y mire, le dije, lo que estás haciendo no está bien. El próximo carro podría ser un policía. A lo mejor te van a matar o terminas en la cárcel. Poniéndome nuevamente el revólver contra el estómago, el joven respondió a mi reprimenda, repitiendo sus demandas por tercera vez. Pero esta vez ya no tenía fuerza su voz y cuando volvió a amenazarme, a quitarme la vida, pues ya no fue como, ya no pareció muy convincente y entonces se metió el arma en el bolsillo y se fue corriendo. June abrió el carro y la puerta del carro y nos fuimos manejando haciendo una oración de agradecimiento. Aquí está con nosotros Joey, Lindsay, Nicole y Max. Ahora el tema es la revelación. Escucharon que el presidente Oaks habló de esta experiencia y él dijo, no vi ni oí nada, pero supe algo. ¿A alguno de ustedes les ha sucedido algo similar? Una cosa que me viene a la mente es la decisión de formar una familia. Creo que eso requirió mucha oración y mucho ayuno de mi parte. Quería traer hijos al mundo. No estaba exactamente segura de cómo iba a salir todo. Solo recuerdo que le expresé mis deseos al Señor y le hice saber que quería tener hijos. Ese era el deseo que yo tenía en mi corazón y en repetidas ocasiones sentí mucha paz de Dios. Sentí que Él vio mi corazón, que vio lo que estaba sintiendo, que reconoció mis deseos y que era un deseo noble. Olivia, ¿tú qué nos cuentas? Creo que los momentos de revelación que he recibido y que atesoro en mi corazón sucedieron en el templo y estoy muy lejos de entender todo lo que pasa en la investidura. Creo que más que una comprensión de todos los aspectos de la investidura es entender o tener un sentimiento de que Jesucristo está ahí. Está en la ordenanza misma, que la plenitud de su sacerdocio está allí y que es Él quien me santifica y me permite tener ese entendimiento. Mi himno favorito es mi buen pastor es Jehová. Y en la última estrofa dice, mi hogar será tu gran mansión, allí te alabaré. Y sé que somos invitados en el templo, pero realmente he llegado a comprender lo que se siente al ser un niño en su hogar,
cuando me siento en el templo y trato de estar en comunión con Dios. Qué hermoso. He disfrutado muchísimo estar con ustedes, quienes han participado en estas conversaciones, y me he quedado impresionado con su compromiso y su discipulado. Para aquellos que deseen ver más de estas conversaciones, los videos se van a incluir con enlaces a la versión electrónica de este devocional. Mis queridos hermanos y hermanas, Katy y yo hemos disfrutado mucho estar con ustedes esta noche. Katy, ¿quieres compartir algunas reflexiones finales que quizás hayas tenido durante el devocional? Gracias. Estoy muy agradecida por el privilegio de estar aquí con mi esposo esta noche y de estar aquí con todos ustedes. Ha sido una noche muy especial y lo hemos sentido profundamente en nuestros corazones. Estoy muy emocionada por la oportunidad que tendré en los próximos días, ya sea que estemos en conferencia de Estaca o viendo la conferencia general, de poder levantar la mano y apoyar y sostener al presidente Dallin H. Oaks como profeta, vidente y revelador, y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hasta ese momento en que pueda levantar mi mano muy, muy alto, en mi corazón y en mis oraciones, doy gracias a mi Padre Celestial por este hombre amado que ahora es el profeta de Dios. Hay un pasaje de las Escrituras del que mi esposo y yo hemos hablado a menudo cuando pensamos en el presidente Oaks. Es el pasaje de Doctrina y Convenios en el que el Señor habla de Hyrum Smith. Él dijo: yo lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí. Creo que lo hemos dicho muchas veces en nuestra vida. Así es el corazón del presidente Dallin H. Oaks. Amo a mi Padre Celestial y amo a mi Salvador Jesucristo. Deseo expresar mi testimonio utilizando las palabras de la hermosa música que escuchamos del coro esta noche. Loor al profeta, loor al Señor, al Todopoderoso, el Rey de la creación. Y en otra estrofa dice: loor al Señor, que todo mi ser lo adore. Lo amo, lo adoro, con todo mi corazón y alma. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te acompaño. Te amo. Nos regocijamos en su bondad y fe en el Señor Jesucristo. Nos encanta reunirnos con ustedes y con todas las personas en todo el mundo, jóvenes, hijos e hijas de Dios, hijos del convenio, discípulos de Jesucristo. Nos maravillamos de su devoción por el Salvador y damos gracias a Dios por tenerlos con nosotros a medida que nos preparamos para la segunda venida. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos en los que las tentaciones abundan y en los que las normas del mundo son muy diferentes a las normas del Evangelio de Jesucristo. Vivimos en una época en la que no podemos tomarnos a la ligera nuestro propio discipulado. Cuando yo era de su edad, un profeta de Dios dijo: cada persona de fe debe tomar decisiones basándose en la fe. Y entonces es cuando debe tomar una posición definitiva. Sé que esto es verdad. Otro profeta de Dios dijo: una persona no está plenamente convertida hasta que vea el poder de Dios sobre los líderes de esta iglesia y hasta que ese poder penetre en su corazón como un fuego.
Esto también es cierto. El profeta y el templo nos dirigen hacia Jesucristo. Como discípulos de Él en estos últimos días, preparándonos para su regreso, nos sentimos fortalecidos de maneras inconmensurables por nuestro testimonio del profeta del Señor y de la casa del Señor. Junto con el poder de su Espíritu, el profeta y el templo son dos poderosas bendiciones compensatorias que el Señor nos ha dado en nuestro mundo atribulado para separar el bien del mal, para comprender nuestro verdadero propósito en la vida terrenal y para convertirnos verdaderamente en sus discípulos. Doy mi testimonio del presidente Dallin H. Oaks. Él ha sido preparado y refinado en el fuego de la adversidad, renovado en su cuerpo y en su mente para guiarnos en este momento y hablar en el nombre del Señor. Doy testimonio de que este templo que tenemos ante nosotros y cada sagrada casa del Señor están llenos de poder, paz, consuelo y revelación, revestidos con las llaves del poder del sacerdocio que permiten que aquellas cosas que se sellan en la tierra se sellen en el cielo. Cuán agradecidos estamos por las decenas de templos que se están construyendo ahora en toda la tierra. Es un momento maravilloso para vivir, un tiempo de expectativa y preparación para el regreso del Salvador. Él nos ha animado diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. Con mi autoridad apostólica, los bendigo conforme se preparan para el regreso de nuestro Salvador, para que se les conceda un testimonio confirmatorio del profeta del Señor y del poder sagrado de su santa casa. Les prometo que los ángeles del cielo los bendecirán a medida que procuren ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Testifico que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador y el Redentor de toda la humanidad. Este es mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amado y bondadoso Padre Celestial, te agradecemos el festín espiritual que hemos recibido esta noche. Nos sentimos agradecidos y honrados por haber estado en presencia de tu apóstol, el elder Neil L. Anderson, y su esposa, Kathy. Agradecemos el servicio del presidente Oaks y anhelamos ser guiados por él. Agradecemos por los templos, tanto los que ya están edificados como los que se están construyendo. Agradecemos el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. Padre, al permanecer en la senda de los convenios y mantenernos firmes en el Evangelio, te rogamos que tu Espíritu esté con nosotros y nos ayude a hacer de la asistencia al templo una práctica constante. Rogamos que siempre podamos asistir al templo y sentirnos cerca de ti. Agradecemos por nuestras familias y también por las familias que formaremos en el futuro. Te amamos muchísimo. También rogamos una bendición especial para todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Padre, rogamos que tu mano esté sobre cada uno de nosotros. Tal como hemos aprendido esta noche,
Rogamos que podamos aplicar lo que hemos aprendido para poder ayudar mejor a nuestros hermanos y hermanas. Te amamos mucho. En el nombre de Jesucristo. Amén.